Buenos días, el día de ahora vamos a continuar con el tema que empezamos a ver el día martes, lo cual fue las mutaciones. Sé que vimos que eran las mutaciones, a qué se referían más que todo ese tipo de mutaciones, ¿verdad? Pero el día de ahora vamos a ver más que todo cómo se desarrollan ciertas mutaciones, quizás en ciertas enfermedades que vamos a notar. También mutaciones pues de los genes que nos van a ayudar bastante a cómo pues estas se han ido pues mutando en sí. Es decir, nosotros la clase pasada también identificábamos que las mutaciones pueden también verse muy reflejadas, otras que pasan también desapercibidas, ¿verdad? Pero cuando son también mutaciones que se pueden identificar, crean lo que son enfermedades en las personas que crean estas mutaciones, que tienen más o menos mutaciones dependiendo también de su forma, ¿verdad? Entonces ya depende también de la genética. Pues como les mencionaba, el día de ahora vamos a ver parte de las mutaciones y cómo se ven reflejadas en nuestro entorno. De igual manera vamos a ver parte de lo que son pues las mutaciones, que esas también varían entre sí y por más que todo por la genética que se da. Por ejemplo, lo que es la mutación en el cáncer, que es el resultado también del fallo en los controles que se regulan de la célula. Las causas también de estas fallas siempre influyen en lo que son los cambios importantes de los genes, los cuales cambian más que todo suelen ser o suelen más que todo ser el resultado de algunas mutaciones, en cual estos cambios también tienen como consecuencia los cromosomas del ADN. Las mutaciones pueden ser cambios pequeños que solo afectan en sí a pocos nucleotipos, o pueden ser muy grandes, que son creados también a cambios mayores en las estructuras de los cromosomas. Tanto con las mutaciones como las mutaciones chicas como las mutaciones grandes pueden afectar en sí al comportamiento de algunas de las células, como las combinaciones también de estas mutaciones en genes, que son importantes y que pueden conducir al desarrollo de lo que es el cáncer. El material también cubierto con estas secciones pues se describen como la relación entre la mutación y el cáncer, en diferentes también tipos de mutaciones y lo que causa esto. Pues esto también se deriva a lo que es las mutaciones de este proceso, ya que en el cáncer el comportamiento anormal que eso se tiene y que se ha demostrado por las células cancerosas, pues es el resultado de series de mutaciones en los genes que regulan en esta clave. Las células posteriores que se vuelven más que todo más anormales, pues son conformes a más que todo a los genes dañados, que son comunes a los genes que se concentran en sí en la reparación del ADN y que son dañados y provocan así las células que sean estas más susceptibles a un desorden también genético. De igual manera, pues bajo a lo que es más que todo una animación de estos genes, pues descubren lo que es la mayoría de los cánceres surgen por una sola célula precursora mutante, que conforman lo que es una célula que se divide en la célula hija, que es el resultante que puede también adquirir diferentes mutaciones y diferentes también comportamientos en ciertos periodos de tiempo, no en todos, ¿verdad? Esas también células son las que ganan una ventaja en la división y resisten a lo que es a la muerte celular. Estas tienden a dominar sobre la población de las células y también pues describen de manera unificada lo que es la célula tumorales. En este caso no solamente pues estas son capaces de ganar lo que es un amplio rango de comportamiento, sino también normalmente no tienen la versión saludable de las células que la representan. Además, pues estas células que son más que todo que son pues normalmente pues originarias y dan también un presente cambio en el comportamiento de esta célula, y que al enfoque de esta pues de la biología también se da lo que es el cáncer. Estas mutaciones de estos tipos de genes son reguladores que dan clave, por ejemplo los supresores de los tumores y los promogenes, que es el alterar el comportamiento y el que pueden también, también llevar al crecimiento irregular del cáncer.
En este caso también para cualquier tipo de lo que es el estudio de cáncer hasta la fecha, pues parece ser que se ha transmitido en una célula normal y saludable a una célula cancerosa. Es una también progresión de lo que son a pasos que requiere lo que es también cambios genéticos en sí, ya que estos a diferentes pues tumores son bastante susceptibles a esto. Esta razón se da porque el cáncer es más prevalente en individuos también mayores. Para que este genere una célula también cancerosa, debe ocurrir lo que es más que todo, una serie de mutaciones en la misma célula, ya que esta tiene la probabilidad de que un gen mute y esta sea muy baja. El hecho de esto pues es que ocurre lo que es en diferentes casos las mutaciones también pues en acumulación de cambios que es necesario para que estos se formen en sí una célula cancerosa. En estos pues se hace que en aquellas pequeñas células, por ejemplo en un niño, que es mucho menos probable que se dé ese tipo de cáncer y que haya adquirido en cambios también genéticos requeridos. Por supuesto que algunos niños que tienen cáncer pues son mucho más probables en individuos también mayores, pero también se da en niños pequeños, ¿verdad? De igual manera, pues eso también depende de sus genes y de todo este proceso. De igual manera, pues las mutaciones, pues se pueden decir que son heredadas en el cáncer, muchas veces son de esa manera. Por eso cuando nosotros, por ejemplo, vamos al doctor y tenemos algún, por ejemplo, nos sentimos mal y nos dicen si nuestros padres tienen alguna enfermedad parecida o si nuestros padres pues también tienen este proceso. Más que todo pues esto, pues este tipo de cáncer pues se da por medio también de eso, ¿verdad? De nuestros genes y las mutaciones hereditarias que se tienen. Para también complicar lo que es esto, pues más claro también que cambios son necesarios para una célula que también dan origen a lo que son ciertas mutaciones en el entorno también de sus cambios, dependiendo de la herencia que sostengan, ¿verdad? Muchas veces pues en su familia ha surgido lo que son algunos cáncer, entonces ya esa persona quizás es o puede que en este caso se tenga este tipo de enfermedad. No en todos los casos es igual porque cada quien tiene su propio organismo, entonces cada quien pues se puede diferenciar de esa manera, pero también es propense a tener pues ese tipo de enfermedades. De igual manera pues los cambios genéticos que se tienen y que inducen a lo que es el crecimiento irregular, que pueden también ser adquiridos por dos diferentes maneras, la que es posible también de las mutaciones que pueden ser ocasionadas gradualmente de varios años y ocasionando el desarrollo de un cáncer esporádico. Es decir, que se tiene que no es cáncer también, pues que no es cáncer maligno, sino que es más que todo benigno, entonces ya es esporádico, ¿verdad? Y de otra manera también puede ser que cuando se hereden los que son los genes, se haga más que todo una difusión entre las que ocasionan el desarrollo de una forma familiar a cierto tipo particular de cáncer. Algunos ejemplos, por ejemplo, de cáncer que son heredados, por ejemplo, son el cáncer de mama, que es la herencia, que son versiones de mutaciones que son de los genes. Estos tienen un factor de riesgo muy conocido, aunque muchos de estos pueden, si no es que todos los individuos de cáncer de mama no tienen alteraciones detectables en esos genes. Tener también el mutante de estos genes pues incrementa la probabilidad de desarrollar también el cáncer de mama en su organismo. Pues se da en lo que es el cáncer de colon, que es conocido también por los individuos defectos de estos genes y de la reparación del ADN, como lo que es la desproposición de una forma de cáncer colorectal hereditario sin también la pólisis, que dan origen también a su estructura. También lo que es la
retinoblastoma, que son los efectos de un gen que es este supremo, que causa sobre ese tipo de cáncer lo que son los ojos y muchos tipos de cáncer también, que pues en particular es pues fuerte en este tipo de cáncer porque son varios, ¿verdad? No solamente es uno. De igual manera, pues hay ciertos tipos de mutaciones que también pues, se generan por estos procesos del cual se forman lo que son las proteínas al traducir y basándose en una lectura del ADN, que fue también producido ante la transcripción en cualquier tipo de cambio del ADN y que estos codifican en sí. Le impacto también de ciertas mutaciones que son puntuales, por ejemplo, las alteraciones de la genética que se clasifican pues en dos categorías. La primera, que es la categoría que está compuesta de cambios y alteran en sí solamente a unos o a pocos nucleótidos la cadena del ADN, y estos dos tipos de cambios pues se le llaman también mutaciones puntuales. A estos, cuando por ejemplo, las ribosomas leen lo que es una molécula del ARN, cada tres de estos nucleótidos se interpretan como un aminoácido. Este código pues, de tres letras son más que todo llamados codones, donde los cambios usados en sí por las mutaciones pues se pueden dar lugar en errores traducidos en sí de las proteínas. El impacto de estas proteínas depende también desde dónde ocurre este cambio, y este tipo también cambio puede ser pues menor o mayor dependiendo de su forma, ¿verdad? Los condones también tienen tres formas de leerse dentro de las ribosomas, que pueden también tener un cambio de mutaciones de tres maneras. La primera, que es la mutación sin sentido, que es cuando el condón nuevo causa lo que es una proteína y esta sea determinada también prematuramente y produciendo lo que es una proteína que es más corta que la normal, y es normalmente esta funciona correctamente y no tiene función alguna. También está lo que es más que todo la mutación en sentido erróneo, donde el condón nuevo causa lo que es un aminoácido incorrecto y este pues se ha insertado en la proteína, dando los efectos de una función nueva, donde la proteína depende de lo que haya sido también incorporando lo que es un lugar del aminoácido también original en sí. Las mutaciones de marco también de lectura, que esta es la pérdida o ganancia de dos o más nucleídos causados por un condón afectado, y pues, con todos los condones que se tienen le siguen pues a continuación los célidos, donde incorrectamente son transformados. Eso producen también la proteína, que son muy diferentes a lo que es pues los casos también de la proteína. Y también por otra parte también son las mutaciones transcripcionales, donde en algún daño del ADN, lo que resulta de la modificación de un nucleótido o también de un pequeño grupo de nucleótidos que no se pueden ser más que todo leídos por lo que son los enzimas del ARN polimeradas, cuando también estas formas son complejas del ARN. Estos llegan a un punto donde algunas veces son ignorados por el daño, añadiendo también los nucleótidos en un intento también de continuar lo que es la síntesis de ellos, incluso cuando estos se hayan significado lo que son los nucleótidos erróneos a ellos. Entonces ya se crea lo que es un cambio entre ellos, perdón. De igual manera, pues las mutaciones tienen ciertas alteraciones genéticas, como ya lo había mencionado, donde estas mutaciones genéticas en la información genética puede también deberse a la multitud de genes que estos tengan. En este caso, pues hay mutaciones que son racionales, otras que tienen sustancias químicas y que alteran en sí a lo que es, pues más que todo pueden ser de todo abundantes y llegan a producir hasta pues muerte. En este caso constituyen también la principal fuente de la variabilidad de la genética, donde estos pues son responsables también de la aparición de los aleolos o de los genes en sí. Por ejemplo, hay tres tipos también, como les mencionaba, de mutaciones, las genéticas, los cromosómicas, las genómicas y bueno, más que todo algunas enfermedades que vamos a identificar el día de ahora, que es más que todo, pues, que nos van a ayudar para conocer un poco sobre los genes, que es bajo también epígrafe, que se reconoce a todas aquellas alteraciones,
de nuestra salud, más que todo que se deben al mal funcionamiento de un gen también determinado. Porque también produce lo que es una proteína defectuosa en sí, que esta no es funcional y nos lleva a producirse también lo que es la proteína. Según también, más que todas estimaciones actuales, el menos de 10% de los recién nacidos padecen lo que es o padecerán más adelante el curso de la vida, pues alguna enfermedad de tipo total o parcialmente genético. Algunas personas pues sanas pueden tener alteraciones en su material hereditario capaces también de provocar enfermedades a su descendencia, es decir, muchas veces hay personas que se cuidan mucho, ¿verdad? Saludable, comen saludable, hacen ejercicio, pero hay muchas veces que surgen ese tipo de enfermedades, pero porque es genético. Muchas veces a nuestros padres, nuestros abuelos, entonces ya ellos que puede ser que no es que tuvieran esa enfermedad, pero tuvieron algún quizás problema con los genes, entonces ya puede que le dé algún ese tipo de enfermedad. Algunas enfermedades que también deben ser, bueno, se crean más que todo en el mal funcionamiento del gen, bueno, más que todo en el nacimiento, tratándose entonces de lo que es una enfermedad congénica y hereditaria, o bien en alteraciones de alguna a lo largo de la vida del individuo. Puede ser que en algún tiempo se vea esta enfermedad, o puede ser que no, ¿verdad? Aunque se tenga, no es tan fuerte, ¿verdad? Por la que también la acción de los agentes mutágenos, pues, o de virus también, pues siendo entonces una enfermedad adquirida. No solo se pueden también hereditarias, sino que afectan también al tejido también germinal, ya cuando el bebé está en esa etapa. Encargada también la fórmula también de los óvulos y de los espermatozoides, que también se puede dar una enfermedad por eso, y cualquier alteraciones solo afectan también a ciertas células que, que afectan las células somáticas que no puedan también ser hereditarias. El proyecto Genoma es en realidad el estudio también de lo que es los genes que son alterados en sí, ya que son difíciles de determinar en ciertas funciones de un gen sano, pero sin embargo, pues esta es muy difícil también de relacionar unas de otros individuos, que son algunos enfermos y otros no. Por eso también hay algunos mapas genéticos que son también diferenciados por ciertas actividades, ¿verdad? Del ser humano. Entonces ya ese mapa genético ya viene a lo largo de su historia. Por ejemplo, la causa de estas enfermedades genéticas, principalmente la causa que se desarrolla, por ejemplo, estas enfermedades genéticas que pueden, por ejemplo, los genes transmitidos por los padres a hijos, las anomalías en el número o la estructura de los cromosomas, el trastorno debido a la combinación de factores genéticos y ambientales que también puede generar eso, o sea, que están débiles, quizá la forma ambiental, es decir, están expuestos a algún contaminante y ya tienen este gen que no está muy bien estructurado, entonces ya le da algún tipo de enfermedad. También la exposición de lo que es a medicamentos tóxicos, radiaciones o bacterias durante en algún entorno, ¿verdad? Las personas que están en riesgo a contraer algunas enfermedades no es que exactamente a ellas les va a dar, sino que a cualquiera, pero las que están quizás más propensas son, por ejemplo, las parejas que han tenido un hijo con alguna enfermedad hereditaria, las personas que padecen alguna enfermedad genética que quieran tener hijos también, las mujeres que presentan dificultades repetidas para culminar su embarazo, es decir, que haya un aborto espontáneo. De igual manera, las mujeres que mayores de 35 años y los hombres mayores de 50 años donde quieran tener hijos, muchas veces puede que los niños salgan con algunas mutaciones. Las mujeres también o las personas que tienen antecedentes familiares de enfermedades hereditarias, las parejas también consanguíneas, es decir, con la misma tipo de sangre, las personas que se han estado en contacto con agentes capaces de producir mutaciones o sustancias químicas. Y algunas, más que todo algunas, como les mencionaba, enfermedades como lo que era el cáncer, también es una enfermedad cuya, pues, más que todo
se produce por este tipo de cáncer que puede tener ciertos genes, que ya lo vimos con específica, ¿verdad? También está la enfermedad del Alzheimer, que más que todo provoca en las generaciones del sistema nervioso central y que está a nivel del encéfalo, lo cual origina la pérdida de diversas capacidades humanas, desde la memoria hasta las funciones motoras y sensitivas, ¿verdad? También la distrofia de Duchenne, que es una enfermedad progresiva que provoca también más que todo la degeneración muscular esquelética. También está lo que es la hipocolesterolemia, donde aumenta lo que es los niveles del colesterol en la sangre, responsable también de la información de las placas arteriales y los trombos, es decir, ya en la sangre, si se tiene este tipo de enfermedad, ya se va como tapando la sangre. También la enfermedad que es de Tay-Sachs, que es una enfermedad pues que es metabólica, que impide el desarrollo del sistema nervioso, y la enfermedad de la trisonomía 21, que es conocida como el síndrome de Down o como el síndrome de Down, que se caracteriza por serios problemas, más que todo físicos, incluyendo también los trastornos cardíacos y el trastorno también parte del trastorno mental. La también hemofilia, que es la incapacidad de coagular la sangre, ¿verdad? Sino que sangre ya es más densa, más soluble. Entonces es parte de lo que vamos a ver el día de ahora acerca de las mutaciones, y cerrando con lo que es el tema que empezamos a ver el martes pasado. Entonces es importante que nosotros conozcamos acerca de estas mutaciones, y si nosotros vemos pues estas mutaciones pues se pueden ver identificadas en algunas enfermedades muy severas, y que pues es importante que nosotros las conozcamos. Así que gracias y buen día.